En el Congreso de la República parecen decididos, al menos muchas de las bancadas, a ampliar todo esto del REINFO, el registro de formalización de los mineros precisamente informales. Ni siquiera sobre inseguridad ciudadana hemos visto tanto interés por parte de los parlamentarios. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que nos preguntamos? Vamos a conversarlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y está con nosotros para hablar del tema el doctor César Ipenza. Él es especialista en temas de minería precisamente, pero también abogado del Colegio de Abogados de Iquitos. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados de Iquitos ha presentado una demanda de inconstitucionalidad con relación a todo este tema del REINFO y mañana, martes 5 de noviembre, el tema va a ser visto por el Tribunal Constitucional. Bienvenido a RPP, doctor Ipenza. Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, podríamos analizar el interés, si se quiere, desmedido, ¿no? En el Congreso hay 5 proyectos de ley presentados para ampliar el REINFO, que ya vence este 31 de diciembre. Se pretende ampliarlo hasta el fines de 2026. Yo reitero, ¿no? Ni siquiera sobre inseguridad ciudadana hemos visto tanto interés de los parlamentarios. Bueno, en principio tendríamos que señalar que la minería ilegal, de acuerdo a cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha movido cerca de 8.200 millones de dólares, ¿no? Es un grupo importante de votantes, entre comillas, y bueno, obviamente para mucha gente es muy apetitoso ese universo de gente y de dinero que se moviliza en torno a esta actividad, que es la principal actividad delictiva, ilegal, que destruye el patrimonio de todos nosotros los peruanos, ¿no? Y efectivamente, estamos hablando de una actividad ilegal que tiene que ver también con todo este ambiente de inseguridad que estamos viviendo. Por eso no se entiende, ¿no? El por qué el interés de distintas bancadas y de parlamentarios, por cierto, bastante cuestionados. Sí, bueno, veamos, ¿no? El congresista Bellido presentó el proyecto de ley 9294, el congresista Paul Gutiérrez Ticona, el 8899, además él es presidente de la Comisión de Energía y Minas. Exacto. El congresista Segundo Quirós, que también presentó el proyecto de ley 7462, el congresista Luna Gálvez, que dice que requerimos mano de obra, que requerimos empleo, generación de empleo, pero también promover la seguridad ciudadana, cuando esta es la actividad todo lo contrario, que promueve más bien son temas de inseguridad. Y lo último, el congresista Darwin Espinosa, el proyecto de ley 9393, que no solo plantea, por ejemplo, extender el proceso de formalización hasta el 2026 y 2027, dependiendo de cada proyecto, sino también abrir el REINFO, es decir, para que mineros ilegales ingresen a este sistema y se conviertan en mineros informales. Sería interesante ver las fechas, pero lo curioso es que la Comisión de Energía y Minas ha sacado un predictamen donde dicen que el proyecto de ley en la práctica sería ya casi hacia el infinito, porque dejan la señal de que terminaría el proceso de formalización cuando entre en vigencia la nueva ley MAPE. Y concretamente no hay ningún interés que haya una nueva ley, sino es la excusa para que les permita seguir operando en el tiempo. Vamos 22 años con este eterno proceso de formalización minera. Yo quisiera incidir en una cifra, por favor, doctor Ipenza. ¿Cuánto dinero se maneja en la minería ilegal, aproximadamente? Bueno, la UIF lo que nos dice es un referente, ¿no? 8.200 millones de dólares en cifras en determinado plazo de años. Y otros nos dicen también que moviliza más del 40% de la producción del oro. Las cifras son inexactas porque al ser una actividad ilegal, sí, claro, mucha sale de nuestras fronteras y hay una codependencia no solo con el sicariato, con la trata de personas, con la corrupción, porque tenemos autoridades vinculadas a la actividad que facilitan el ejercicio de esta actividad ilegal. Sí, efectivamente, cuando hablamos de minería ilegal, no solo hablamos del delito como tal, hablamos de trata de personas, por ejemplo, niñas que son captadas por estas mafias y llevados a estos campamentos de minería ilegal. Solo, por ejemplo, para tener una idea, ¿no?, de lo dañina que resulta esta actividad. Sí, y lo otro que no se cuenta y a veces uno ve con mucha tristeza cómo movilizan a la gente que verdaderamente realiza la actividad para cuestionarla o pedir los plazos que se amplíen. Mucha gente muere en esas zonas, en esas operaciones. Exacto. Y no hay quien reclame sus cuerpos, no hay ni una cifra que nos diga cuánta gente ha muerto en los socavones o en las operaciones mineras en la Amazonía o producto de los delitos conexos, ¿no? Entonces esas cifras no cuentan y para esta gente que quiere solo ampliar, dicen vamos a promover trabajo, vamos a dinamizar la economía, pero ¿a costa de qué? De la destrucción de todos nosotros, ¿no? Efectivamente. Ahora, el Colegio de Abogados de Iquitos ha presentado ya en términos legales una demanda de
inconstitucionalidad. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones específicas? Bueno, esta demanda viene del año pasado, ¿no? Hemos estado esperando que el Tribunal Constitucional plantee la audiencia, que sería el día de mañana. Y nosotros decimos que este proceso de formalización eterno y las prórrogas que se han dado afectan a la Constitución, van en contra de la Constitución. Concretamente, la Constitución señala en el artículo 2, numeral 22, que todos tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Ajá. Y este tipo de actividades afecta bienes comunes. El tema del uso del mercurio viene diezmando poblaciones. Tenemos sobre todo las poblaciones más vulnerables, los pueblos indígenas en la Amazonía. Hay índices y documentos que demuestran los niveles de contaminación por mercurio. Entonces, definitivamente la gente no puede gozar de un ambiente sano y equilibrado si estamos hablando de este tipo de actividad. Claro. Y lo otro, el artículo 69 de nuestra Constitución señala que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Esta legislación no es adecuada. Todos los que somos amazónicos sabemos que esta legislación facilita la destrucción de este gran ecosistema, que es un bien necesario para la viabilidad de nuestra sociedad. Entonces, esos son algunos de los argumentos. Y bueno, el tema de salud, obviamente, ¿no? Entre otros tantos elementos que Claro. el tribunal tiene que manifestarse sobre ellos, sin lugar a dudas. Ahora, el mismo ministerio se ha pronunciado al respecto. La Defensoría del Pueblo también ha emitido una nota de alerta sobre este tema. ¿Ustedes han conversado en el Parlamento con las bancadas, con los congresistas? ¿Han conversado al respecto? En algún momento hemos tenido algunas discusiones, ¿no? En algún momento también hemos acompañado, por ejemplo, a que el Congreso plantee una ley que restrinja el uso del mercurio. Ese dictamen fue aprobado en la Comisión de Pueblos Andino, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología, pero duerme el sueño de los justos en la Comisión de Energía y Minas. Por ejemplo, países como Ecuador y Colombia han prohibido el uso del mercurio por las implicancias graves que tiene sobre la salud. Es más, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos dicen que el mercurio es la sustancia más peligrosa del mundo, que no se puede eliminar y que tiene efectos nocivos sobre el bienestar y que genera daños irreversibles, sobre todo en las mujeres en edad fértil, ¿no? Claro, y a pesar de todo eso, el dictamen ha llegado a la Comisión de Energía y Minas y ahí se ha quedado. El texto está ahí, no se ha discutido, no hay un dictamen, no se ha puesto en relevancia. Y yo digo, si verdaderamente tiene un interés en la población, ahí están los temas pendientes que debieran discutir claramente el Congreso, pero obviamente vemos que no hay ningún interés y por eso mismo esperamos que el Tribunal Constitucional se manifieste y señale claramente qué implicancias tiene esa prórroga que ya va por 22 años y algunos quieren que ahora sea permanente. Ahora, Paul Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, y en su momento Segundo Quirós, que también presidió esta comisión, ¿correcto?, han presentado también, ¿no?, proyectos de ley para ampliar el plazo del reinfo. Entonces, ahí hay una contradicción desde ya. Así es, y si usted ve, la semana pasada pretendieron señalar, ¿no?, aprobar ese dictamen. Mandaron un cuarto intermedio y han planteado ahora en la agenda para discutir la ampliación del proceso de formalización, incluyendo el reinfo, para el día de mañana en la tarde. Nuevamente aquí movilizan, ¿no?, intereses particulares versus el interés de toda nuestra sociedad, de toda nuestra nación, que deberían regular para el bienestar de todos, no de un grupo en particular, no de una actividad económica que destruye y diezma nuestra sociedad. Entonces uno podría entender, doctor Ipenza, que hay intereses, ya no digamos solamente partidarios, ¿no?, sino económicos detrás de estos proyectos que pretenden ampliar el plazo del reinfo. Así es, no tenemos que ir muy lejos. Recordemos esta organización criminal, la Gran FA, en el norte de nuestro país, ¿no? Y cuando uno ve las transcripciones de los audios, se ve cómo los mineros ilegales están señalando que están negociando con el Congreso de la República, no dicen con quién, ¿no?, para que se abra el reinfo y una vez se abra el reinfo se inscriban y queden en una situación de impunidad, porque los mineros que se inscriban en el reinfo no son susceptibles de sanción penal. Es decir, la policía ni la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pueden sancionarlos, porque hay una exención de responsabilidad penal. Terrible. Ahora, doctor Ipenza, ¿cómo se va a desarrollar esta jornada en el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son los pasos para entenderlo mejor? Bueno, la demanda se admitió el año pasado, tuvimos una contestación del Congreso de la República.
Luego hemos tenido también un descargo de argumentos nosotros. Pero algo que ha sido bastante relevante es el sistema de Naciones Unidas nombra personas reconocidas a nivel mundial como relatores, ¿no? Y para el tema de sustancias tóxicas, y una de esas sustancias tóxicas más peligrosas en el mundo es el mercurio, el señor Marcos Orellana, que es el relator de Naciones Unidas para las sustancias tóxicas, ha presentado un amicus curiae, que es un informe jurídico que señala y evidencia lo riesgoso de este insumo y también lo riesgoso de seguir prorrogando una actividad como la formalización eterna, ¿no? Desde el ámbito internacional nos están diciendo cómo, desde el sistema de Naciones Unidas, cómo se está haciendo esto. El amicus curiae ha sido admitido, está también parte del proceso, y el día de mañana el esquema es, el inicio, vamos a estar los abogados que demandamos ¿no? la inconstitucionalidad. Usted luego, como representante del Colegio de Abogados de Iquitos, en este caso. Así es, conjuntamente con el doctor Samuel Abad, ¿no? Ajá. Luego tenemos los demandados, que es el Congreso de la República a través de su procurador, y de ahí viene también un informe de un tercero interesado, que es una empresa minera que ha presentado como interesada en el proceso también sus argumentos, y de ahí tenemos la presentación del relator de Naciones Unidas para las sustancias tóxicas, y en base a ello el tribunal tendrá que tomar una decisión defendiendo y también en la lógica de qué cosas son inconstitucionales y qué es lo que guía y debe guiarnos a todos nosotros la principal norma, que es la Constitución política de nuestro Estado. ¿En cuánto tiempo podríamos tener ya una decisión, una sentencia del Tribunal Constitucional? Esto es incierto. Yo prefiero dejar esos tiempos para que el tribunal tome su decisión seriamente, pondere todos los argumentos también y emita una resolución, una decisión que sin lugar a dudas va a generar un antes y un después. Y para nosotros es fundamental que nuestro máximo órgano que interpreta la Constitución tome una posición y claridad y diga que los peruanos sí tenemos verdaderamente el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y que las normas que se dan también benefician al bienestar de este gran ecosistema que es la Amazonía, claro, y que cada día se viene diezmada, destruida por otras actividades, no solo la minería ilegal, ¿no? Entonces toca también poner eso sobre relieve, y por qué no también garantizar el derecho fundamental a la salud, que cada día se ve diezmado cuando usan este tipo de insumos químicos como el mercurio. Ahora, el Ejecutivo se ha pronunciado claramente sobre el tema. Escuchamos a Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros, y como que evadió la pregunta, ¿no? Dijo que no tenían ellos mucho que ver con el tema, que el tema se estaba viendo en el Congreso. Es una posición bastante cómoda, ¿no? Cuando ellos tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, la misma presidencia del Consejo de Ministros, porque ellos dirigen la política de lucha contra la minería ilegal, ¿no? Que no tiene recursos. Y simplemente, miren, en el REINFO, este famoso, que es quien controla ese registro es el Ministerio de Energía y Minas. Así es. A pesar de que sí se ha pronunciado, por cierto, sí. El Ministerio de Energía y Minas ha declarado inviable, ¿no? Cualquier tipo de prórroga del REINFO. Pero mire cómo ha sido la deficiencia para controlar este REINFO, que hemos identificado nosotros más de 1.500 mineros muertos que seguían inscritos y que seguían declarando y produciendo y informando al Estado su producción. Increíble, Entonces, si vamos descontando, si vamos sincerando y si tenemos la capacidad de verificar verdaderamente, vamos a descubrir que muchos mineros usan ese REINFO para evitar la justicia, para seguir comerciando, para seguir generando impunidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el Ministerio del Ambiente es el responsable del tema de sustancias tóxicas como el mercurio, ¿no? Y deberíamos tener políticas claras también en torno a ese insumo. Y no lo vemos tampoco en el tiempo, ¿no? Muchas de nuestras actividades ilegales diezman y destruyen nuestras áreas protegidas, como la Reserva Nacional Tambopata o la Reserva Comunal El Sira en Huánuco, y también ahí tiene mucho que ver el Ejecutivo, ¿no? Y además que quienes son los agentes de interdicción es la policía y es también la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Entonces, si no tienen recursos, que son lo usual, ¿no? Tiene mucho que ver también el Ejecutivo en torno a esas actividades de la lucha contra la minería ilegal concretamente. Resulta increíble que el Ejecutivo tenga una posición tan tibia, ¿no? En ese sentido, y que el Congreso, bueno, le dé la espalda, ¿no? A lo que realmente exige la ciudadanía, que es un control de todas estas actividades ilícitas. Así es, y es lamentable que desde distintos espacios tengamos que exigir al Estado que haga lo que deberían hacer, es decir, legislar para todos nosotros, legislar en defensa de los bienes comunes y sobre todo legislar para el beneficio y bienestar de cada uno de nosotros, y aquí solo impera los intereses políticos, partidarios, económicos versus el interés de todos nosotros.
Uno podría entender que hasta están pensando ya en las elecciones del 2026 algunos parlamentarios, ¿no? Que seguramente quieren llegar a la Cámara de Senadores ahora que se les va a permitir. Y claro, con la plata que se maneja en la minería ilegal, esto es solo una presunción, pero uno podría pensar fácilmente de manera suspicaz. No lo dude, es así, ¿no? Entonces, claramente hay muchos intereses para hacerse de recursos para campañas políticas, para financiar campañas. También piensan que van a obtener los votos de estos señores que realizan estas actividades, ¿no? Y entonces creo que, yo siempre digo, en el Congreso tenemos una bancada multipartidaria que representa los intereses de la minería ilegal. Veamos con quiénes se reúnen, veamos sus iniciativas y vamos a tener la respuesta de qué partidos y quiénes son. Ese punto es importante, ¿no? Porque lo que nos está diciendo doctor Ipens es que la minería ilegal tiene su propia bancada en el Congreso y atención que es multipartidaria, ¿no? Es decir, aquí no hablamos de izquierda, de derecha, en fin, hablamos de congresistas de distintas bancadas que se unen con este objetivo de permitir que estas actividades ilegales continúen. ¿Por qué? Porque da plata, pues, porque da dinero. Mire usted lo que pasó con el decreto legislativo 1607 a inicios de este año, donde pedía sincerar el reinfo y sacar a aquellos que no tienen las condiciones. Mire, una protesta en el centro de Lima llevó a recibir a 3 congresistas en la plaza, incluyendo al señor presidente del Congreso actual, ¿no? Los recibieron ahí y ese caso ni siquiera tuvo dictamen, esa iniciativa se puso en la agenda del Congreso, se discutió y se derogó esa disposición complementaria final del decreto legislativo 1607. Entonces, en aquel entonces los mineros exigían que se respeten los plazos, decían, exigimos que se respeten los plazos. Bueno, el día de hoy también nosotros le pedimos al Ejecutivo, le pedimos al Congreso que se respeten los plazos. El plazo vence el 31 de diciembre y creo que toca que se respete eso y toca que la gente cumpla lo que le toca como ciudadano. No nos están haciendo un favor. La obligación de respetar las leyes y los bienes comunes es una obligación de todos nosotros. Ahora, paradójicamente, ¿no? En el Congreso también se procedió a lo que se denomina un cuarto intermedio, ¿no? Que es una pausa, y se ha programado el debate también para mañana, el mismo día en el que el Tribunal Constitucional va a definir precisamente esta solicitud de inconstitucionalidad de la prórroga del reinfo. Doctor, esto no es casualidad. No es casualidad y además uno tiene que ver cómo trabajan, ¿no? Ya no se reúnen necesariamente los mineros con los congresistas y sus asesores en el Congreso para que quede registro también, ¿no? Dejémoslo ahí claramente. Veamos cómo se gestan estas iniciativas, quiénes aparecen, quién te firma. Tú me firmas mi proyecto, yo te firmo el tuyo y lo presentamos, ¿no? Y ese día fue curioso porque no había quórum, por un lado, y el congresista Bazán tuvo una posición muy clara. Él es de Trujillo, me parece, ¿no? Diego Bazán. Y claro, tiene una posición muy clara de lo que representa el reinfo, que también puso los puntos sobre las IES ahí. Me pareció muy interesante sus reflexiones de lo que implica esta actividad ilegal en el departamento, en el norte y en su región sobre todo. Y luego, a raíz de esa negativa, creo que reflexionaron, vieron que no tenían los votos y dijeron, bueno, vayámonos a un cuarto intermedio para que la gente se entretenga y pase algo distinto y no veamos esto y la otra semana lo aprobamos, porque están corriendo, porque saben que los plazos se vencen y simplemente quieren que esto se siga extendiendo hasta el infinito. Y por eso Terrible. El dictamen que plantea la comisión es sumamente peligroso, porque ya no pone fecha de caducidad, sí, claro, sino lo claro. plantea para una situación incierta que veamos indeterminada. Terrible, preocupante también. Doctor Ipens, muchísimas gracias. Estamos atentos entonces a la jornada de mañana en el Tribunal Constitucional. Gracias. A usted, gracias. El doctor César Ipens, abogado del Colegio de Abogados de Iquitos. Bueno, lamentablemente, ¿no? Después nos preguntamos por qué el Congreso tiene tan baja aprobación. Esta puede ser una de las razones. Le dan la espalda a las exigencias ciudadanas. ¿Y de qué se preocupan? Ah, de su bolsillo. Ahí sí se ponen de acuerdo. Volvemos con más aquí en Las Cosas Como Son y en RPP.